Buen día con todos. Vamos a revisar la patología que es enfermedad cerebrovascular. Es la primera prácticamente patología en esta sección neurológica del curso de mecanismos y vamos a revisar algunos aspectos puntuales sobre esta enfermedad. Lo primero que debemos conocer es que la presión intracraneal es la presión medida en el interior de la cavidad craneal, que es el resultado de la interacción entre el cráneo y el contenido del cráneo, que puede ser el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo, la sangre, ¿no? Todos los componentes que se encuentran dentro del cráneo. Ahora, la presión intracraneal normal está entre 3 y 15 milímetros de mercurio o 70 a 150 centímetros de agua. Ese es el valor usual de la presión intracraneal normal. El líquido cefalorraquídeo, que viene a ser el otro componente de estos parámetros, viene a tener un volumen aproximado de 90 a 150 mililitros, su velocidad de producción es 20 mililitros por hora o 500 mililitros por día. Y debemos conocer que se renueva su producción cada aproximadamente 6 horas, es decir, 3 a 4 veces al día. El otro componente, miren, hemos visto líquido cefalorraquídeo, hemos visto ahorita encéfalo, parénquima cerebral, cuyo volumen aproximado es 1100 a 1200 centímetros cúbicos, quiere decir que aproximadamente representa el 80% del total del contenido, y donde vamos a ver un volumen sanguíneo cerebral, que ya lo vimos también en una exposición previa, que es aproximadamente de 150 centímetros cúbicos, el 10% representa aproximadamente, y el otro 10% de ese contenido, que es la sangre, está representado por el volumen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si nos damos cuenta, el encéfalo con su parénquima cerebral representa el 80% y el otro 20% de manera equitativa se distribuye entre lo que es sangre y líquido cefalorraquídeo. Finalmente, recordar que el flujo sanguíneo cerebral aproximado es de 750 mililitros minuto, 15% del gasto cardíaco. Ahora, el ictus. ¿Qué es el ictus? Es el proceso vascular encefálico agudo, sea isquémico o hemorrágico. Eso es lo primero que no debemos olvidar. El ictus no es solamente el evento isquémico. En algunas bibliografías o incluso hay el error de considerar que el ictus es solamente el evento isquémico. Eso no es así. El ictus es tanto para el evento isquémico como para el hemorrágico. Ahora, en esta diapositiva podemos observar la diferencia o la clasificación de acuerdo a su naturaleza, si es isquémico o hemorrágico. Si es isquémico, como podemos observar, puede ser global, es decir, que compromete varias áreas del encéfalo, o focal. Y cuando decimos focal, tenemos al accidente isquémico transitorio y al infarto. Ambos, tanto el accidente isquémico transitorio como el infarto, tienen un mecanismo de producción donde puede darse por trombos o por émbolos, y hemos visto esta patogenia de los trombos y los émbolos cuando hemos revisado la patogenia del tromboembolismo pulmonar, o por un mecanismo hemodinámico. La etiología, como se puede deducir, puede ser aterotrombótica, cardioembólica, lacunar, ¿no? O infrecuente, otra causa infrecuente, ¿no? Ahora, cuando es hemorrágico, evidentemente es mucho más aparatoso y severo, y aquí tenemos dos tipos muy claros, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea. Dentro de la hemorragia cerebral tenemos los subtipos de una hemorragia parenquimatosa o una hemorragia intraventricular. Entonces, podemos generalizar que el ictus es tanto el proceso isquémico como hemorrágico, siendo el evento isquémico el que es más prevalente, el que más casos tiene y el que más casos presenta. Ahora,
de acuerdo a su clasificación fisiopatológica, entonces diremos que el ictus isquémico representa un 85% de los casos, mientras que el ictus hemorrágico solo un 15%. De este 85%, un 5 a 10% son accidentes isquémicos transitorios y el restante, 70-75%, sí son infartos cerebrales. Mientras que el hemorrágico, un 15%, de los cuales la mayoría de casos es hemorragia intracerebral, dejando un 5 a 10% aproximadamente una hemorragia subaracnoidea, Ahora revisaremos cuáles son los factores de riesgo para que se produzca un ictus isquémico. Los factores de riesgo para un ictus isquémico, como podemos observar allí, el principal es la edad. La incidencia aumenta más del doble en cada década mayor a los 55 años. Entonces, es muy importante y el factor de riesgo, yo diría, más importante es la edad. Entonces, y es mayor en el varón que en la mujer la incidencia, excepto en la hemorragia subaracnoidea, donde es más frecuente en la mujer. Después de la edad, el siguiente factor de riesgo muy importante es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, entonces, después de la edad, es el siguiente factor de riesgo. El 20% de ictus isquémicos son de origen cardioembólico, solo el 20%, y de ellos el 50% tiene un origen en una fibrilación auricular. Entonces es importante tomar en cuenta este dato de la fibrilación auricular. Finalmente, el exceso de consumo de sal, de las grasas, el déficit de folato, puede contribuir como factores dietéticos importantes para el desarrollo del ictus isquémico. Aquí, como habíamos mencionado, la fibrilación auricular se produce por un daño valvular y que eso puede viajar a través del torrente sanguíneo y llegar al cerebro y producir un ictus. ¿No? Esta es la característica donde se forman los trombos en las placas ateroscleróticas, se embolizan, quiere decir que este trombo viaja a través de la circulación y llegan al cerebro y pueden producir alguna alteración, donde mayormente en la bifurcación carotidia, es el lugar preferido para el émbolo para producir un ictus. Ahora, definición entonces. En cuanto a la definición, diremos que el ictus isquémico es un insuficiente aporte de sangre al sistema nervioso central y que tiene una duración mayor a 24 horas. Esta es la principal diferencia entre un ictus isquémico y un accidente isquémico transitorio, el tiempo, ¿no? La afectación. Cuando es mayor a 24 horas los signos neurológicos y este aporte de sangre a un determinado territorio del cerebro, diremos que esto es isquémico. Pero cuando el evento demora menos de 24 horas y los síntomas clínicos duran menos de una hora incluso y no hay signos de infarto, entonces nosotros decimos que esto es un accidente isquémico transitorio. No nos olvidemos, dura menos de 24 horas y es causado por una isquemia, pero leve, en donde los síntomas agudos demoran menos de una hora. Eso para diferenciar ambos tipos de isquemia. Al ACV isquémico propiamente dicho y el accidente isquémico transitorio. Estos valores son muy importantes. Si la circulación, la ausencia de circulación es completa, el tejido neuronal muere en 4 a 10 minutos, el tejido nervioso, rapidísimo. Pero si el tejido tiene ligera perfusión, estamos hablando de 16 a 18 mililitros por 100 gramos, el infarto se va a producir en una hora. Y si logramos de que circule más de 20 mililitros, hay una isquemia, pero sin infarto. ¿Qué queda de moraleja aquí? Que cuanto más rápido restablezcamos la circulación a nivel cerebral, es mejor la recuperación sin infarto. Entonces, eso es la conclusión de esos datos.
En la fisiopatología iremos mostrando cómo se desarrolla este proceso. En primer lugar, se va a producir una oclusión repentina de un vaso intracraneal. Esa oclusión, o sea, ese cierre, esa obstrucción, al flujo sanguíneo, ¿qué es lo que me va a producir? Me va a producir, obviamente, que disminuya el flujo en esa región específica del cerebro, en esa región encefálica. Al producirse una disminución del flujo sanguíneo, obviamente se va a producir una disminución del intercambio y del metabolismo, lo que me va a traer consigo una disminución o una depresión del ATP, de la producción de ATP. Al disminuirse la producción de ATP, van a disminuir las reservas de ATP también. Al disminuir las reservas de ATP, entonces se va a producir una activación ¿de qué? De la vía anaeróbica. Y ya saben que la vía anaeróbica no es la mejor vía que se puede utilizar para la producción de energía. En consecuencia, se va a aumentar la producción de lactato. Ese lactato aumentado me va a originar una acidosis intracelular por disminución del pH, ácido láctico, acidosis intracelular. Eso va a originar un desplazamiento de calcio de las proteínas intracelulares y una entrada masiva de calcio. Eso es importante, la entrada masiva de calcio. Pérdida de la homeostasis intracelular, un edema citotóxico y la muerte celular. Esto es el mecanismo esencial por el cual se produce el proceso isquémico cerebral, pero no es la única vía. Esa disminución del ATP me va a producir un fallo en los mecanismos de intercambio iónico. Esa disminución o fallo me va a originar una alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa y eso me va a llevar a una alteración en la despolarización de la membrana. Aumenta la liberación de glutamato y eso va a aumentar la penetración de calcio en la neurona, exacerbando esta entrada masiva de calcio a la parte celular, lo que promueve mayor muerte celular por edema citotóxico. Este es más o menos el mecanismo por el cual un evento isquémico me va a producir es producido por una oclusión de un vaso sanguíneo. En cuanto a la excitotoxicidad, aquí está el glutamato, lo vamos a ver de manera específica. El glutamato va a actuar sobre su receptor N-metildiaspartato. Este receptor que ya estimulado va a fomentar el ingreso de calcio sobre el sodio. Eso me va a llevar a una despolarización neuronal sostenida y esa despolarización neuronal sostenida a una incapacidad de la repolarización y eso a un edema citotóxico. No se olviden del evento fisiopatológico importante, el ingreso de calcio. Evidentemente, ese edema citotóxico a muerte neuronal. El aumento de calcio me va a originar un daño mitocondrial y acción en los lisosomas. El daño mitocondrial, formación de radicales libres, los lisosomas, aumenta la liberación de catepsinas, activación de caspasas y muerte neuronal. Eso es lo que se produce en un evento o en la fisiopatología de la parte de enfermedad cerebrovascular. Esto para que ustedes puedan reconocer cuáles son las capas o los niveles en los cuales se va produciendo la lesión. No, este es el área infartada y nosotros cuando queremos reperfundir una circulación de sangre, lo que en realidad estamos buscando es disminuir o evitar que esta área de penumbra, también se infarte. Entonces, cuando nosotros damos tratamiento, lo que queremos es que esta área que está aquí, toda esta área, no se vaya hacia infarto, sino por el contrario, se transforme en un tejido normal, irrigado. Esa es la razón o ese es el área de penumbra, es donde hay una disminución del volumen sanguíneo, pero todavía llega algo y podemos hacer o evitar de que se convierta en un área infartada.
Esto respecto al flujo sanguíneo cerebral, en donde diremos, como ya hemos mencionado, que lo ideal es 54 mililitros por minuto. Si disminuye a la mitad, se comienzan a enlentecer las actividades eléctricas. De 18 a 20, las descargas neuronales espontáneas. De 16 a 18, desaparecen las respuestas neuronales evocadas. De 6 a 8 mililitros, se altera ya la homeostasis iónica. Entonces es importante. Y pero si nosotros comenzamos a mejorar estas condiciones del paciente en cuanto a la perfusión cerebral, entonces podemos recuperar en 1 hora el proceso isquémico inicial que se estaba dando. Muy bien, acá es el resumen fisiopatológico, donde lo que están observando es que la disminución en la llegada de oxígeno a la sangre por intermedio de la perfusión, una perfusión disminuida, va a llevar consigo a una alteración de las bombas de sodio-potasio ATPasa, lo cual no permite que se produzca un adecuado intercambio de sodio y potasio. Eso a su vez favorece la entrada de calcio, que ya ha estado exacerbada por el glutamato. Ese calcio entonces va a favorecer la apoptosis, ¿no es cierto? Un retraso de la apoptosis y un aumento de la necrosis. Eso me va a llevar a inflamación y a lesión de células en el núcleo isquémico. Entonces, esto es importante desde el punto de vista patológico y la participación del calcio en todos estos eventos, necróticos, Muy bien, aquí como observan la diferencia entre ambos procesos, ya saben que la apoptosis es la muerte celular programada, mientras que la necrosis es la muerte celular por eventos que tienen que ver con un daño o alteración en el metabolismo, una alteración en el metabolismo. Lo mismo que hemos estado ya mencionando respecto al calcio, que él es el que va a actuar y va a permitir que se produzcan todos los eventos apoptóticos y necróticos, ¿no? Ahora, las manifestaciones clínicas de acuerdo al lugar donde se produce el SB isquémico es importante también. Como por ejemplo podemos mencionar, cuando está afectada la arteria carótida interna, entonces lo que se produce es mayormente una pérdida visual homolateral. Cuando hay una afectación de la arteria coroidea anterior, lo importante es una hemiparesia contralateral, ¿no? Al otro lado del sitio afectado. Cuando hay defectos en la arteria cerebral anterior, cuando se da ahí el evento isquémico, lo que hay es una paresia contralateral. En la arteria cerebral media también, hemiparesia contralateral. En la arteria cerebral posterior, o hemianopsia, en este caso homónima contralateral, afectación del área occipital. En la arteria basilar, pérdida visual, ¿no? Pérdida visual, déficit de paras craneales. En la arteria vertebral, lo que va a haber es afectación sensitiva homolateral en la cara, disfagia, ¿no? Dificultad para una deglución dificultosa, ¿no? Síndrome de Horner, homolateral, alteración ocular, y arteria cerebelosa superior, ataxia, ¿no? Cuando es afectación del cerebelo, no se olviden que ahí tiene que ver mucho con la ataxia. Entonces, esas son algunas de las manifestaciones típicas del DSB isquémico de acuerdo al sitio de la afectación. Ahora, nosotros, los ictus hemorrágicos, que es el otro grupo que ahora vamos a revisar, los ictus hemorrágicos, recuerden que los ictus isquémicos representaban el 85% aproximadamente de todos los ictus y dejando un 15% aprox para los hemorrágicos. Sin embargo, a pesar de que es un menor número, el problema es la alta mortalidad, la alta letalidad de los eventos hemorrágicos, Entonces, por ello, tienen mucha relevancia.
Aquí observamos los factores de riesgo para ictus hemorrágico. Creo que en la anterior diapositiva pudimos observar en ictus isquémicos que la edad cumplía un rol muy importante como factor de riesgo, siendo el segundo factor importante la hipertensión. Ahora vamos a mencionar al ictus hemorrágico. Y en el caso del ictus hemorrágico, el primer factor de riesgo es la hipertensión. Entonces, no olvidar que en el ictus hemorrágico, el principal factor de riesgo es hipertensión y el segundo lugar es la angiopatía amiloide. Eso es muy importante para nosotros recordar la diferencia con ictus isquémico. En ictus isquémico hablamos de la edad y la hipertensión. Acá hablamos de hipertensión y la angiopatía amiloide, alteración vascular de los vasos sanguíneos por degeneración grasa. ¿Cuáles son los síntomas generales de un ictus hemorrágico? Lo primero es un aumento de la presión arterial. ¿Por aumento de qué? De la presión intracraneal. Entonces, lógicamente, lo primero que va a darse patológicamente hablando es el aumento de la presión intracraneal. Pero lo que nosotros vamos a hacer objetivo va a ser el aumento de la presión arterial. Luego de ello, tenemos a la disminución del nivel de conciencia. En cambio, en el isquémico, cuando nosotros vemos una alteración de conciencia, lo primero que nosotros pensamos, y es muy brusco, muy severo, rápido, y el deterioro es continuo, nosotros pensamos en que lo que se está presentando no es una alteración isquémica, sino una alteración hemorrágica. Entonces, ojo con ese detalle. Otro síntoma general es una cefalea. La cefalea es intensa, demora mucho tiempo, 2, 4 días, y es muy intensa. A diferencia del ictus isquémico, que la cefalea no es muy intensa. Se puede presentar, pero no con tanta intensidad como en el ictus hemorrágico. Puede haber rigidez de nuca, y no olvidarnos que la rigidez de nuca se puede confundir con una meningitis, La diferencia entre ambas es que en la meningitis vamos a ver fiebre, en cambio, en la hemorragia subaracnoidea no hay fiebre por lo general. Crisis epiléptica se puede presentar en un 8% de los pacientes, 8% de los pacientes. Y arritmias cardíacas también, con cambios electrocardiográficos, sobre todo en la onda T y en el segmento ST. Esos serían los síntomas generales principales de un ictus hemorrágico, sin olvidar el aumento de presión reactivo por la presión intracraneal, la cefalea y la alteración de conciencia, sin fiebre, ¿no? Esa es la principal o las principales características. Ahora, ¿cuáles son, de acuerdo al lugar donde se va a presentar esa hemorragia? Nosotros podemos concluir que o clasificar a los ictus hemorrágicos como una hemorragia profunda si se localiza en el subcórtex, es decir, en los ganglios basales y tálamo. Su principal factor de riesgo es la hipertensión, ¿no? La segunda es la hemorragia lobar, ¿no? Que puede ser cortical, la corteza cerebral, o también subcorteza, en cualquier hemisferio. La causa más frecuente son las malformaciones vasculares, tumores, discrasias sanguíneas. Luego tenemos la hemorragia cerebelosa, lógicamente en el cerebelo, y también su principal etiología es, a diferencia de la anterior, es la etiología hipertensiva, igual que una hemorragia profunda, ¿no? Si el volumen es superior a 3 centímetros, ojo, en la hemorragia cerebelosa, el curso es fatal, ¿no? Aquí acuérdense que está muy cerca y ya tenemos al tronco cerebral y puede afectarse todas las funciones del equilibrio, las funciones de la coordinación y las funciones básicas fisiológicas. La hemorragia del tronco cerebral, que estábamos hablando anteriormente, y que puede ser, ¿dónde en el tronco cerebral? Específicamente en la protuberancia, siendo este el lugar más común, mientras que en el bulbo es el sitio más infrecuente, más bien de hemorragia. Es grave, igual que la cerebelosa. Bueno, en general ya la hemorragia es muy grave, es un ictus grave, pero el que se ubica en cerebelo o tronco cerebral indican mal pronóstico.
Puede haber hemorragia intraventricular y no se olviden que esa intraventricular es muy parecida a la hemorragia subaracnoidea, y dependiendo del volumen puede causar mucha sintomatología similar a la meningitis. Y la hemorragia subaracnoidea, que es la espontánea, es decir, la no traumática, es causada mayormente por rotura de un aneurisma congénito. Ahora, si tomamos en cuenta ello, la hemorragia subaracnoidea, como su nombre indica, es un sangrado en el espacio subaracnoideo por ruptura de un vaso sanguíneo, que mayormente es producida por aneurismas que se ubican en las arterias del polígono de Willis. La etiología es desconocida en un 10 a 20% de los casos. El 25% de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea fallecen en las primeras 24 horas y casi siempre más de la mitad de los pacientes queda con alguna secuela neurológica. La edad de presentación es relativamente joven, aproximadamente entre 50 y 60 años. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de estos aneurismas? Como pueden observar, lo principal donde se va a ubicar es en las comunicantes. Si sacamos lo que es la carótida interna, podemos decir que las comunicantes, tanto anterior, posterior, ¿no? Son las más relacionadas con la ruptura de los aneurismas y la frecuencia con que se van a ubicar. Y a otros lugares, pues tenemos la cerebral media, vertebrobasilar, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de una hemorragia subaracnoidea? Principalmente una cefalea explosiva. Una cefalea explosiva donde demora 2, 4 días, pero esto es muy, muy intensa y que nos hace pensar si se asocia a rigidez de nuca en una meningitis. Pero como vuelvo a repetir, ¿cuál es el signo en el cual nosotros nos vamos a basar para ver aquí si es o no es ambos? La fiebre. Obviamente en una meningitis, mayormente o de manera común, lo que va a haber es fiebre, mientras que en el cuadro de hemorragia subaracnoidea, lo principal que va a haber es la cefalea, la rigidez de nuca, pero sin fiebre. Ahora, también hay náuseas y vómitos, y estos son intensos, justamente asociados al proceso cefalálgico y a la rigidez de nuca. Puede haber alteración de conciencia, no se olviden que esta evolución es progresiva, entonces sí hay una pérdida de conciencia y esto se asocia justamente a los cuadros de ictus hemorrágico, Los síntomas también pueden ser sutiles, o sea, a veces pueden ser sutiles, pero en otras veces pueden ser catastróficos. El 8% muere de manera súbita, brusca, en las primeras 24 horas. Factores de riesgo para que se produzca esto, pues como siempre, tabaco, el alcohol, los estimulantes, la hipertensión no controlada, no dislipidemias, obesidad, son factores muy relacionados con este evento. Para clasificarlo, podemos utilizar la escala de Hunt y Hess, desde asintomático hasta el grado 5, coma y o posturas de extensión. El diagnóstico de una enfermedad o de un ictus normalmente es a partir del inicio de síntomas, en qué tiempo lleva de enfermedad. Ya saben que con eso podemos diferenciar un cuadro de accidente isquémico de un infarto, de otros procesos hemorrágicos por la evolución. Las funciones vitales es netamente necesario, sobre todo la presión arterial. Ya saben, la presión arterial media, donde el paciente va a autorregular el flujo sanguíneo, es entre 60 y 160 milímetros de mercurio. Los exámenes de laboratorio, hemograma, el tiempo de protrombina para ver cómo está, si no hay sangrados por ese motivo, el AGA y electrolitos para ver la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, los niveles de bicarbonato, de ácido láctico, glucosa, proteína C reactiva, función renal, hepática. En la semiología neurológica ya hemos mencionado algunos, los signos meningios, reflejos, estado de conciencia. Y en la TAC cerebral, pues imágenes compatibles con procesos de mala perfusión cerebral o
densidades, ¿no? Aquí está una comparación en los diferentes tipos de neurodiagnóstico, donde el más utilizado tenemos a la tomografía y, bueno, por la disponibilidad, la resonancia magnética también podría tener una importancia, pero como saben, no es tan disponible para en todos los centros, ¿no? Esto de tratamiento ya es motivo de otra revisión, pero sí pueden ustedes recordar que, miren, la principal característica que vamos a utilizar es el control de la presión arterial, justamente porque es la mayor asociación que se da con los cuadros de ictus, Y con eso hemos revisado el tema referente a de enfermedad cerebrovascular. Les agradezco por su atención.